Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy que corresponde al módulo 8. Como ven ahí, el tema es maderas. Este es un Profe, poco si está compartiendo, yo no veo. ¿No se ve ahí? No se ve. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Sí. Bien. Módulo 8, maderas. Estos son los contenidos que vamos a ver. Vamos a hacer una introducción, ver la estructura de la madera, las propiedades, los defectos que tiene. Vamos a ver cómo se la clasifica y por qué, digamos, de dónde van a salir las características necesarias para el cálculo. Vamos a ver los miembros estructurales, los sistemas estructurales que hay y algunos recaudos. Y después vamos a pasar a la reglamentación y puntualmente la reglamentación nacional, que es el CIRSOC 601. Y vamos a ver qué es las verificaciones que se deben realizar. Y por último, uniones. Mi mouse lo ven, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí. Bien. Bueno, todos sabemos de qué se trata la madera. Sabemos que es un material vegetal. Esto hace que sea un material anisótropo. Ahora vamos a ver bien las características que tiene la microestructura, pero sabemos que una de las características fundamentales es el contenido de humedad y los problemas que puede llegar. Entonces sabemos que cuando está en estado natural tiene un alto contenido de humedad, y una vez que se lo corta se debe bajar este contenido a través de un proceso de secado. Está compuesto por unas fibras que tienen una forma tubular, y eso es lo que lo convierte en un material anisótropo. Al ser un material orgánico, sabemos que tiene una gran variabilidad. Esto va a ser en base a qué especie se está tratando o en dónde creció, digamos, este árbol. No es lo mismo un árbol que crece acá en Argentina que un árbol que crece en Europa o en Asia, digamos. Depende del clima, tienen muchos factores que van a influir. Como les decía, es anisótropo porque tiene, según sea, por ejemplo, la dirección del grano o un eje tangencial o radial, va a tener distintas características, distintas propiedades. Es heterogéneo porque tiene presencia de defectos. Ahora vamos a ver todos los que hay, pero por ejemplo pueden ser nudos o algún hongo que lo pueda atacar. Es poroso, lo cual lo hace muy sensible frente a la humedad, digamos, la absorción de agua, que puede hacer que se contraiga o se expanda. Baja durabilidad, justamente frente al agua, digamos, ciclos de mojado y secado. Algo importante, es un recurso renovable, si bien hay que esperar 15 o 20 años a que un árbol crezca y se lo pueda cortar para utilizarlo como material estructural, pero bueno, digamos, tarda tiempo, pero vuelve. Y tiene tanto un uso estructural como no estructural. ¿Cuál es el proceso de obtención? Bueno, tenemos, en primer lugar, se lo debe plantar, digamos, se generan los bosques. Luego la extracción, que es la tala, digamos, la obtención de los troncos, que es lo que más nos importa a nosotros, digamos, la parte de las ramas y raíces y demás, se les da otro uso, por ejemplo, para hacer aglomerados, pero para la parte estructural no, a nosotros no nos va a influir. Luego pasamos al descortezado, que eso se lo puede realizar mismo en la plantación o bueno, cuando ya llega a un aserradero. Luego, en el aserradero tenemos el aserrado para obtener distintas secciones, las que vamos a utilizar, digamos, se empieza a cortar en base al tronco que tenemos, se empiezan a generar distintas secciones menores. Luego se pasa al estacionado, que es el proceso de secado que les decía, que puede ser un secado artificial o un secado natural, digamos. Y a su vez puede ser natural bajo techo o a la intemperie. Lo ideal es el secado artificial, pero bueno, digamos, tiene una gran inversión
y se podría utilizar la madera en un mes, ya se podría comercializar, a diferencia de lo que es el secado natural, que puede tardar de 3, 6 o hasta 12 meses en alcanzar la humedad de equilibrio necesaria para poder utilizar. Y por último, el acondicionado final, que es simplemente ordenarlo y estoquearlo según sean las medidas y las calidades que se tengan. Ya vamos a ver todas las calidades de maderas que se obtienen. En cuanto a la estructura, tenemos en primer lugar la microestructura de la madera. Como les dije, está compuesto por fibras, que tienen un 50% de celulosa, 30% de lignina, y el resto por compuestos menores, donde las principales funciones que tienen son la conducción de la savia y el sostenimiento del árbol. A estos materiales se lo puede diferenciar en dos grandes grupos, que son las coníferas o las latifoliadas, que se las conoce como maderas blandas o maderas duras. ¿Esto a qué se debe? Que el árbol, a medida que va creciendo, se van generando estos anillos de crecimiento, y en el caso de las coníferas hay una marcada diferencia entre lo que es el anillo de crecimiento que se genera en primavera contra el anillo de crecimiento que se genera en verano o luego del verano, conocido como el leño tardío y el leño temprano. ¿Qué pasa? El leño temprano crece muchísimo más rápido, entonces se generan estos poros que vemos acá, lo cual genera una menor densidad, a diferencia del leño tardío, que es más compacto y tiene mayor densidad. En el caso de las latifoliadas, no hay una diferencia entre estos leños tardíos y leños tempranos, por lo cual en su mayoría tienen esta tipología, lo cual lo hace una madera más densa, por lo cual más dura, y vamos a ver que por esta razón es más resistente también. En cuanto a la macroestructura de la madera, viendo el tronco de afuera hacia adentro, empezamos por la corteza, que es la parte externa del árbol, y está compuesta por células muertas que sirven de protección contra los agentes atmosféricos externos. Luego tenemos el cambium, que es esta parte roja de aquí, que es la parte donde se generan las nuevas células y se da origen a los anillos de crecimiento que les nombraba recién. Luego tenemos la albura, que es la parte joven del árbol, que es por donde se transfieren las sustancias, desde las raíces hasta la copa del árbol. Luego sigue el duramen, que es esta parte más oscura, que es la madera adulta, y por esta zona del árbol, digamos, ya no cumplen ninguna función biológica, tiene mayor densidad, por lo cual es más durable, digamos, desde el punto de vista estructural. La zona del duramen es lo que más nos importa a nosotros porque es la parte más resistente del árbol. Y luego tenemos la médula, que es la parte central, que por ahí se genera la conducción de savia, es muy porosa, prácticamente no tiene resistencia, por lo cual hay que evitar la presencia de la misma. Ya vamos a ver que la presencia de médula es un defecto, lo cual hace que esas maderas sean desechadas o de muy baja calidad. Voy bien hasta acá, me parece que estoy hablando medio rápido, ¿no? ¿Se entiende? Cualquier cosa me frenan. Sí, profe, se entiende. Bueno. Propiedades físicas. Una de las propiedades es la densidad aparente, que no es más que el cociente entre la masa de la madera y su volumen. Es importante tener en cuenta el contenido de humedad, por lo cual se puede calcular la densidad, ya sea clima normal, que es para una humedad de equilibrio del 12%, esta es la que nos interesa, la que más se utiliza, y también se tiene la densidad anhidra, que es cuando se tiene solamente el agua de constitución, es decir, la madera recién salida del horno hasta el máximo secado que se puede obtener.
Acá a la derecha tenemos un gráfico de densidad-resistencia y vemos que a mayor densidad, mayor es la resistencia. Y esto es para tener una idea de la densidad de las maderas que tenemos, que varían entre 110 y 1300 kilos por metro cúbico. La otra propiedad es el contenido de humedad, que se define como el cociente entre el agua contenida y el peso, digamos, la masa de agua contenido y la masa de madera seca. A diferencia de la densidad, esto es inversamente proporcional, por lo cual a mayor contenido de humedad, menor es la resistencia. Y vemos que, como les decía, al ser un material anisótropo, por tener distintas propiedades, ya sean en eje tangencial, radial o axial, vemos que también influye el contenido de humedad, influye de forma diferente según se esté analizando cada uno de esos ejes. Vemos que, por ejemplo, la variabilidad, en el caso de la resistencia axial, va de un 2 a un 0,6%, y la tangencial puede llegar hasta variar en un 15% de acuerdo al contenido de humedad. A modo informativo, bueno, el tipo de, por decirlo de alguna manera, el tipo de agua que se encuentra contenida en la madera, tenemos el agua libre, que no genera inconvenientes en el proceso cuando se empieza a liberar, es decir, desde un 70% hasta un 30% no se generan cambios en las propiedades mecánicas ni el volumen. 30% es el punto de saturación. Una vez que se empieza a perder contenido de humedad por menos del 30%, se empieza a perder el agua de impregnación, lo cual genera una contracción en la madera, o caso inverso, si empieza a absorber agua, se genera una expansión. Y por último tenemos el agua de constitución de la madera, que forma parte de las células y prácticamente no se puede, no hay forma de extraerla a no ser que se queme la madera. La durabilidad, que nuevamente está muy relacionada con el contenido de humedad. Vemos que las maderas son susceptibles de ser atacadas, ya sea por algún hongo o por insectos, donde influye el contenido de humedad entre un 20 y un 30%, es donde se empiezan a generar hongos, y el ataque de insectos, que va a depender también de la zona en la que esté ensamblada la estructura, principalmente en zonas templadas. Si se sabe que existe, digamos, el riesgo de algún ataque por algún tipo de insecto, se debe estudiar un tratamiento particular para esa estructura. Y la última propiedad es la resistencia al fuego, que, contrario a lo que uno tiende a pensar, y es decir que la madera no tiene resistencia, es al contrario, digamos, tiene, ya que frente a un incendio, por ejemplo, la madera se empieza a quemar de afuera hacia adentro, generando una capa carbonizada que permite, digamos, que mantiene las propiedades físicas de la zona central. O sea, a diferencia de, por ejemplo, el metal o el acero, digamos, que frente a un incendio por las grandes temperaturas, tiende a colapsar. En el caso de una madera, esto es un estudio que hicieron en Brasil, y definieron una especie de coeficiente de incendio que dice que por minuto se van a quemar 0,7 milímetros. Entonces, por ejemplo, no sé, si alguno quiere generar una estructura y decir que tenga una resistencia puntual al fuego, puede agregar, por ejemplo, 7 milímetros en cada cara por cada 10 minutos de incendio que quiera soportar. Luego tenemos las propiedades mecánicas, que se trata principalmente de las propiedades de resistencia y propiedades elásticas o de rigidez. Ahora vamos a ver cuáles son. Sobre estas influye fuertemente la anisotropía. Vamos a ver que tenemos distintas resistencias en base a qué dirección se está analizando. Las normas que se utilizan para estas propiedades, tenemos la IRAM 9545, que es para probetas pequeñas, la 9663, que es
para probetas ya de tamaño estructural. Digamos, a nosotros nos interesa el análisis que se realiza con esta norma, ya que generando el cálculo de resistencias y demás sobre probetas pequeñas no es muy bueno, porque generalmente se utiliza madera libre, madera limpia, digamos, madera libre de defectos, que en la práctica no es así, digamos, siempre vamos a tener alguna madera que algún defecto va a tener. Y también tenemos la 9664, que lo que hace es determinar distintos valores de las propiedades mecánicas en base a fórmulas, y tomando, digamos, el ensayo base para este tipo de determinación de valores es el ensayo de flexión, y en base a esa resistencia generan correlaciones para obtener, por ejemplo, la resistencia de compresión, tracción. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, las tareas previas en el ensayo, obviamente el diseño y toma de la preparación de las muestras, definición de la población, digamos, de dónde viene esa madera, procedencia, especie. Bien, como les decía, tenemos propiedades de resistencia, que son la resistencia a flexión, la resistencia a tracción, ya sea paralela o perpendicular a las fibras, digamos, en este caso tenemos compresión o tracción paralela a la dirección de las fibras, vamos acá, o perpendicular a la dirección de las fibras, vamos a ver que la resistencia es muy, muy diferente, y bueno, resistencia al corte o cizallamiento. En cuanto a las propiedades elásticas, tenemos el módulo de elasticidad, también paralelo o perpendicular a las fibras, y el módulo de corte, el módulo de cizalladura. Estas imágenes que vemos acá, este es un ensayo de tracción, y este es el ensayo de flexión que les decía. Esta imagen es sacada de la norma, digamos, todos los parámetros, longitudes, dónde se aplica la carga, digamos, en los tercios, todo está catalogado y normalizado. Y en base a este ensayo se va a calcular la tensión de referencia de flexión y la de los módulos elásticos. Tenemos el módulo de elasticidad global, que es la deflexión total referida a los apoyos, o el módulo de elasticidad local, que es la deflexión que se genera en referencia a los puntos donde está aplicada la carga. En cuanto a los defectos, tenemos defectos biológicos de la madera, que puede ser lo que les decía hoy, la presencia de médula, la presencia de nudos. Esto, según las normas, se define ya sea por la longitud, el ancho de los nudos, se los estudia puntualmente. La inclinación de las fibras, que esto se puede ver, por ejemplo, un árbol que está solicitado por viento, genera que las fibras tiendan a distribuirse para poder resistir, digamos, el momento generado por el viento. Defectos mecánicos, como puede ser frente al aserrado de la arista, una arista faltante, grietas, fisuras, esto es, grietas vendría a ser una fisura que no es pasante, una rajadura es una fisura pasante, es decir, es una fisura que va de lado a lado. Tenemos abarquillado, encorvado. Estos defectos vienen principalmente por el proceso de secado, digamos, por eso es que tiene que ser un proceso controlado, porque si se genera un secado brusco, las maderas, las tablas, digamos, tienden a doblarse. Y tenemos los ataques biológicos de agentes externos, como puede ser algún hongo o algún insecto. En base a estos defectos tenemos la norma IRAM 9662, que genera una clasificación visual. Después más adelante vamos a ver cuando miremos la reglamentación, los tipos de árboles que hay, pero bueno, esta tabla la saqué puntualmente para el pino paraná, que es este árbol que está acá. Vemos que según sea los defectos que tenga, va a definir qué tipo de clase es esa madera que se está estudiando. Como les decía, la médula no se admite, es decir, si tiene médula no se considera que esa madera sea estructural.
la nudosidad, la densidad, el tipo de fisuras, y bueno, los efectos que nombraba recién. En cuanto a la clasificación, para describir un poco lo visto hasta recién, tenemos que definir un método. Entonces, este método, ¿cómo se va a realizar? Primero se debe definir la especie que se está analizando, la procedencia, es decir, por ejemplo, lo que veíamos recién, este es un pino paraná, que las plantaciones principales se encuentran en Misiones, es decir, tenemos especie de pino paraná, procedencia Misiones, evaluación de las anomalías, que son los efectos que veíamos. En base a esto se van a definir valores resistentes y elásticos. Se genera una correlación entre la presencia de estas anomalías y los valores resistentes. Hay que ver la cantidad de clases que se definen, recién veíamos que eran 2. Se especifica un límite para cada parámetro o defecto que se esté estudiando, y en base a esto se sabe cuál es el rendimiento de cada una de las clases. Tenemos distintos tipos de clasificación. Ya pueden ser por un método visual, en base a los factores que reducen la resistencia, que son los defectos que veíamos, desvíos de la geometría o daños biológicos. Y luego tenemos métodos mecánicos, como puede ser obtener el módulo de elasticidad a través de una frecuencia de vibración, es decir, se le da un golpe a la viga que se está estudiando y mediante acelerómetros se define la frecuencia. Hay métodos mecánicos para obtener la densidad, y bueno, ya máquinas más avanzadas que analizan también la presencia de los defectos. En base a estos datos que se obtienen de las muestras, se generan análisis estadísticos para obtener las resistencias y los distintos, tanto de resistencia de tracción, compresión y los módulos elásticos. La norma IRAM 9664, que está basada en la norma europea, la EN 384, genera lo que les decía hoy, distintas ecuaciones para correlacionar, obteniendo en base a la resistencia a flexión, la densidad y el valor medio del módulo de elasticidad, se pueden obtener el resto de las resistencias. Por ejemplo, esta resistencia es la resistencia a tracción, 0 se refiere al ángulo, es decir, la resistencia a tracción paralela a las fibras, característica, es igual al 60% de la resistencia a flexión. Esta corresponde a la resistencia a compresión paralela a las fibras, lo mismo. Y bueno, esta es 90, resistencia a tracción perpendicular a las fibras, y acá hace diferencia también a qué tipo de árbol se está estudiando, si es para coníferas o dicotiledóneas, que son las latifoliadas que les nombré al principio. Y bueno, las mismas distintos tipos de ecuaciones para el cálculo de los módulos elásticos. Y esta es una tabla de clasificación de distintas clases y distintos tipos de madera europea. Después vamos a ver cuál es la nuestra. Vemos acá que según sea, por ejemplo, coníferas, tenemos la clase 14, que es en referencia que resiste 14 megapascales de tensión debido a la flexión. Tensión paralela, es decir, tracción paralela a las fibras, resiste 8, y bueno, así siguiendo. Los tipos de madera que tenemos, vamos a ver que es la madera maciza cerrada, esto es principalmente cuando se sacan distintas secciones del tronco, vamos a ver las limitaciones que tiene, ya sea en longitud o en sección transversal. Luego tenemos las maderas laminadas encoladas, que están generadas a través de láminas, de tablas de poco espesor, y esto permite obtener secciones de gran tamaño, y vamos a ver que la longitud también.
Y tenemos los tableros de OSB, que son tableros de virutas orientadas, que lo que tiene es que estas virutas, digamos, son orientadas, ¿cómo lo puedo decir? Tienen una justificación y están puestas a propósito de modo de obtener la misma resistencia, ya sea en un sentido o en el otro. En cuanto a los miembros estructurales, vamos a tener miembros de madera cerrada. Ahora vamos a dejar de decir secciones, digamos, las maderas se las clasifica por escuadrías, no es sección, sino que es la escuadría y se las nombra en pulgadas. Es decir, por ejemplo, acá tenemos una viga de 4 pulgadas por 12 pulgadas de escuadría. Y en cuanto a la función que tienen y también a los tamaños, se les suele poner un nombre. Por ejemplo, para un techo tenemos los cabios, que es una pieza de madera flexada que sigue la pendiente del techo. Ahora, sobre estos cabios apoyan las correas, que si bien también son madera flexadas, pero van perpendiculares, es decir, perpendicular a la pendiente del techo. En cuanto a los puntales y a los tirantes, que son elementos que trabajan a esfuerzos axiles, vemos que sus escuadrías son prácticamente cuadradas. Tenemos los tablones y las tablas, donde el espesor es muchísimo menor que la dimensión en planta. Y las vigas, que se las clasifica, digamos, como vigas cuando ya tienen un espesor mayor, una altura, perdón, mayor a 8 pulgadas. Las limitaciones que tienen los elementos de madera cerrada son principalmente las escuadrías, ya que están limitados por la dimensión que tiene el tronco, y pasa lo mismo con la longitud, digamos. Mayor a 6 metros ya es muy, muy raro que se pueda conseguir, porque depende también de la longitud del tronco, que no tenga ningún defecto intermedio. En ese caso, digamos, si ya se quiere una sección mayor o una longitud mayor, hay que pasar a secciones compuestas de madera vinculadas. Y en cuanto a la terminación, digamos, si se las quiere cepillar para tener una terminación a la vista, hay que tener en cuenta que se va a disminuir su espesor, por lo cual no hay que considerar esto en el cálculo. Y sin cepillar, si se quiere una terminación rústica o no se encuentra a la vista. Cuanto a la madera laminada encolada, tenemos en este caso secciones rectangulares. Vemos que su ancho va a ser fijo, pero la altura es variable, o bueno, digamos, es constante o se puede hacer variable, y ya sea de eje recto o curvo. Y como les decía antes, está compuesta por láminas, es decir, por tablas de poco espesor, que se las pega, digamos, con un adhesivo especial. Se tienen uniones longitudinales, que son las conocidas como finger joint, que es lo que vemos aquí, que esto, digamos, es lo que permite que se puedan obtener vigas de gran longitud, y también, por ejemplo, esto es un nudo, que se pueda cortar en las zonas donde hay algún defecto, extraer ese defecto, y bueno, se vuelve a generar la unión longitudinal y no se pierde calidad en la madera. Este adhesivo que se aplica queda a presión por 12 a 24 horas, y obviamente lo que se busca con este adhesivo es que tenga mayor resistencia que la propia madera, de modo que si la madera falla, que no sea por culpa de las uniones. En cuanto al proceso, tenemos la generación de las tablas, las láminas, se las cepilla, se encolan y quedan prensadas, como les decía, por unas cuantas horas, y finalmente se genera el corte de las vigas que sean necesarias. Y bueno, esto hay procesos y certificados según sea la calidad de cada una de estas maderas.
Luego tenemos secciones no rectangulares de madera laminada, que pueden ser, por ejemplo, una viga tubo, una viga cajón, o se pueden obtener también secciones doble T, ya sea simétricas o de alas desiguales, con el alma continua o casos en el que el alma va de ala a ala. También tenemos secciones compuestas por los tableros de OSB, como vemos aquí. Se pueden generar de nuevo secciones doble T o secciones cajón. Se tienen también secciones compuestas discontinuas, que no son más que reticulados, digamos. En este caso es para elementos flexionados, ya pueden ser ya sea dos aguas, a un agua, trapeciales, con cordones paralelos. Y vemos acá, estas son secciones típicas. Esta es la que yo más vi, que es dos cordones, digamos, dos elementos para obtener el cordón inferior y el cordón superior, y luego que las diagonales y montantes sea un solo elemento, es esta imagen que vemos acá. Pero bueno, se puede dar también al revés, ¿no? Donde los cordones son continuos y las diagonales van por fuera. También tenemos los mismos tipos de secciones, pero para elementos comprimidos, que deberían ser columnas. Pasa lo mismo, digamos, pueden ser dos cordones continuos en el caso de que si no se obtiene una escuadría que resista por sí sola, se pueden utilizar dos y se las une mediante tacos, o como vimos para el caso de columnas armadas metálicas, con presillas, o generando reticulados también. Son menos comunes, pero se puede. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, sí. Sí, sí. ¿Qué cosa me frena, eh? Sistemas estructurales. Se pueden clasificar, por ejemplo, en estructuras para luces pequeñas. Se tienen los sistemas macizos que prácticamente usan las escuadrías en su estado original. Fíjense que prácticamente son troncos, y esto da un aspecto de construcción pesada o de gran rigidez. Se tienen los sistemas de entramados, que el elemento básico es la barra, digamos, columnas y vigas. Y hay tres sistemas. Tenemos el balloon frame, que son columnas continuas que van desde la base hasta el techo, y luego se generan los entramados horizontales. El sistema platform frame, que las columnas son separadas por cada piso, entonces se tiene la columna del primer piso, el entramado horizontal, luego la otra columna, y por último el techo. Y el sistema tradicional de columna-viga, donde los entramados horizontales se apoyan sobre las vigas, y las vigas a su vez sobre las columnas. Estas son algunas imágenes de los sistemas. Vemos que el sistema balloon frame va de abajo hacia arriba, esta columna. Luego el platform frame, donde hay una distinción, digamos, las columnas se cortan en cada nivel. Y el sistema viga-columna, estas vigas horizontales apoyan sobre las vigas principales y luego sobre las columnas. Para luces pequeñas también existen los sistemas de placas, que se materializan a través de un bastidor y paneles que le dan rigidez a esta placa, digamos. Y acá todavía no lo vi, pero en Europa ya existe el sistema de paneles CLT, que son placas de gran rigidez que pueden tomar esfuerzos tanto en el plano de los mismos como perpendicular, que funciona como una losa, ya que, como se ve en esta imagen, están compuestos por 10 tablas que se las coloca cada capa perpendicular, entonces tienen la misma resistencia, ya sean en una dirección que en la otra. Y la otra particularidad que tiene es que se puede generar en taller o al costado de la obra, y con una grúa se la monta directamente.
tiene gran rapidez, y que se puede desarmar si se dejan los elementos de unión a la vista. En cuanto a los sistemas para luces mayores, tenemos los sistemas planares, que son estructuras formadas en un plano, como ser estructuras reticuladas, o pórticos, o arcos. Estos arcos están materializados con maderas laminadas e vinculadas. Sistemas espaciales laminares, que se conforma el volumen con distintas láminas. Este es el encofrado de la ópera de Sydney. Sistemas espaciales de entramado, donde se generan distintos volúmenes con barras. Vemos que son barras de gran sección, pero pueden materializarse. Acá puse pequeña, pero bueno, serían pequeña longitud, pero tienen gran sección, o pequeña sección en comparación al volumen que generan. Recaudos constructivos, tenemos que, al igual que vimos para otras estructuras, ya sea metálicas, se debe triangular para generar rigidez frente a los esfuerzos horizontales, como puede ser el viento, ya sea a través de cruces, de arrastramientos en B o en K, o mismo con placas, también se puede generar. Hay que alejar a las construcciones del suelo para evitar el ascenso de la humedad. Entonces, las fundaciones no son de madera, sino que se generan bases de hormigón o pilotes, plateas también. Y estos son algunos tipos de uniones metálicas para también alejar la madera del suelo. Estos son columnas. Siguiendo con el problema del agua, se trata siempre de generar aleros para que frente a una lluvia no estén en contacto directo con el agua estas paredes. En cuanto a los uniones, es un punto débil, digamos, hay que analizarlo bien, se deben elegir bien y diseñar. Acá puse algún ejemplo en base a qué tipo de esfuerzo se está generando sobre esta unión y la cantidad de barras que llegan. Vemos que principalmente en casi todos los casos, excepto en este que se genera un encastre, pero en todos se utilizan elementos auxiliares metálicos, como vemos acá, distintas chapas y bulones o pernos. Este es otro ejemplo. Vemos acá tenemos una unión articulada, o la unión de entramados. Vemos que es mucha la cantidad de bulones que se deben utilizar. En cuanto a los tipos de uniones, tenemos los tipos clavijas, que son clavos, pernos, pasadores, tirafondos, y uniones de superficie, como pueden ser anillos, chapas o chapas dentadas. Puntualmente nosotros vamos a ver, ya para el final, va a ser el lunes, pero las uniones que tenemos en el reglamento, que son solamente tipo clavija, eso todavía me imagino que está en desarrollo, pero si se quisiera hacer alguna unión de este estilo hay que recurrir a alguna normativa de otro país, porque acá todavía no lo tenemos. Reglamentación. Tenemos los reglamentos internacionales en Europa, es puntualmente el Eurocódigo, tenemos las normas CEN y los STEP, que es Structural Timber Education Program, que fue, por muchos años, era la bibliografía de referencia que se usaba en el país. O sea, nosotros acá en Argentina utilizamos el Eurocódigo, que a su vez antes utilizaban era la norma DIN, no sé si la habrán escuchado nombrar. En Estados Unidos tenemos la American Wood Council, que es el que
vamos a ver más adelante, que es el que se basa nuestro reglamento CIRSOC. Y en Latinoamérica está, a modo de información, tenemos en Brasil y en Chile, que es en Latinoamérica el país que más desarrollo tiene en cuanto a estructuras de madera. Como les decía, en Argentina tenemos el reglamento CIRSOC 601, que está compuesto por 3 partes. Tenemos propiamente, digamos, el reglamento, hay un manual de los criterios adoptados que tiene muchas tablas, ya vamos a ver que son muchos los factores que se deben adoptar, entonces con el manual se facilita un poco. Y una guía que tiene 2 ejemplos de 2 viviendas de madera, como dice acá, de bajo compromiso estructural, que tiene muchos detalles constructivos y está bueno como guía. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Quieren seguimos? ¿Cortamos 5 minutos? ¿O si cortamos o si seguimos? No, perdón, yo estaba por decir que me metí tarde, entonces por ahí no tengo voz y voto en esta. Yo estoy bien, por mí seguimos. Sí, sigamos, Bueno, seguimos. Bueno, como les decía, se basa en la National Design Specification, que es del American Wood Council. Esta es la norma base para nuestro reglamento, y hay una particularidad, y es que la norma norteamericana es biformato, es decir, tiene tanto diseño en tensiones admisibles, ASD, como en estados límites, que es lo que utilizamos nosotros para metálicas, el LRFD. Pero particularmente para las maderas, este reglamento tomó solamente el caso de tensiones admisibles. Entonces, ojo con esto, es importante. El análisis que se va a realizar para la verificación de elementos estructurales es con tensiones admisibles. ¿Esto qué significa? Que no se van a mayorar las cargas, pero sí se van a, en base a algunos coeficientes, se va a minorar la resistencia, y obviamente también vamos a tener las combinaciones de carga, ahora las vamos a ver. Las secciones que tiene el reglamento son estas que estamos en pantalla: requerimientos generales, valores de diseño, disposiciones, diseño de miembros, vemos que hay madera cerrada, laminada, sección transversal circular y estructuras ya sea de madera compuesta o de tableros, diseño de uniones, y da algunos puntos de sistemas estructurales. Las especies que incluye el reglamento, digamos, de las que se pueden utilizar siguiendo los lineamientos, son el eucalipto, el pino paraná, el pino taeda y elioti, y el álamo. Como les decía, es importante también de dónde vienen. El eucalipto viene de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, el pino paraná es de Misiones también, los pinos taeda y elioti del noreste, y el álamo, los ensayos que se hicieron son de plantaciones en el delta del río del Paraná. Esto está todo igualmente aclarado en el reglamento. Los miembros estructurales que se analizan son miembros de madera cerrada, laminada encolada, secciones transversal circular, y la que veíamos hoy, secciones generadas con tableros de OSB o madera compuesta. El campo de validez para la aplicación de este reglamento, vemos que son edificaciones y obras civiles, donde se incluye el puente, el análisis de fuego y el sismo.
y contempla comportamiento mecánico y durabilidad, pero no tiene en cuenta las características térmicas y acústicas. Insisto con lo mismo, emplea formato de tensiones admisibles, ASD, clasifica las secciones según las acciones de las cargas, digamos, según sean permanentes, variables y o accidentales, y las combinaciones de carga, digamos, para tener en cuenta la simultaneidad, son las mismas que vimos en el CIRSOC 301, en el caso de metálicas, en el apéndice L, siendo las cargas a considerar el peso propio, la carga permanente de líquidos, la sumatoria de las sobrecargas, que son sobrecarga de uso, las acciones variables de cubierta, nieve, lluvia, y este tiene mucho sentido, pero lo colocan, que es el empuje de suelo. ¿Sí? Una de las principales cosas a evitar es que esté en contacto con el suelo, pero bueno, por las dudas está. El viento y las consideraciones de temperatura. Como les decía, no considera el sismo, por lo cual no está en ninguna combinación. En cuanto a las condiciones de diseño, vamos a ver que tenemos la verificación de resistencia, la verificación de deformaciones, y se va a sumar la verificación de vibraciones, que eso vamos a dejarlo para la clase que viene. Hoy vamos a ver principalmente la resistencia. ¿Cuál es la condición resistente? Tenemos la solicitación máxima, que es la resistencia requerida, F sub I, va a tener que ser menor o igual a la resistencia o la tensión de diseño de referencia ajustada. ¿Por qué ajustada? Porque vamos a tener los valores de diseño que salen de los suplementos que están al final del reglamento. Ahora vamos a ver puntualmente cada uno de ellos. Se lo debe multiplicar por los factores C, que son los factores de ajuste, que son 7. Vamos a ver también cuál es cada uno de ellos, cómo se calcula y de qué depende. Entonces, por ejemplo, una verificación, si tuviésemos un elemento sometido a tracción, tenemos que la solicitación de tracción va a tener que ser menor o igual a la tensión de tracción ajustada. La tensión de tracción no es más que la carga de tracción dividido el área de la sección transversal, y la tensión de diseño ajustada es, como les decía, el valor de diseño de referencia que sale del suplemento por los factores de ajuste que se apliquen al caso de tracción. Los valores de diseño de referencia los vamos a obtener de los distintos suplementos y van a depender de la especie que se está analizando, la procedencia de esa especie, decía Pino Paraná, que es de Misiones, y según la clase resistente que se está utilizando. Hay 4 suplementos, que son el de madera cerrada, madera laminada, miembros de sección circular, y el suplemento para el caso de uniones. En cuanto al suplemento 1, que es el que hace referencia a la madera cerrada, como ejemplo tomé el caso del Pino Paraná, tenemos que los valores de referencia, como dice acá, del Pino Paraná, clasificados, hay que ver también cómo están, en base a qué se clasifican, que es la norma IRAM 9662. Nos da esta tabla, que según sea la clase de resistencia 1 o 2, vamos a obtener la resistencia de flexión, la resistencia de la tensión de tracción, tensión de corte, tensión de compresión perpendicular a las fibras, paralela a las fibras, y los módulos de elasticidad. Y esta otra tabla que nos da el valor característico, digamos, de la densidad de la madera. Hay otro tipo de clasificación que da el apéndice 1 de este suplemento, que es clasificación visual por resistencia, que en este caso arroja 3
clases de resistencia, por eso que yo les decía que según sea el método que se esté utilizando, va a haber distintas clasificaciones. En este caso, para el método visual, son 3. Y bueno, acá, a modo de información o para poder comparar, tenemos las tablas según sea pino paraná o eucalipto, álamo, los pinos. Según sea su clase de resistente, tenemos los valores. ¿Qué quiero marcar con esto? Fíjense que, por ejemplo, la resistencia de la tensión de flexión, la máxima que tenemos acá en nuestro reglamento, es 9,4 newtons sobre milímetro cuadrado, que son megapascales. Y si vamos a la clasificación que tienen en Europa, la calidad más baja, que era la C14, vemos que para el caso de flexión resiste 14 megapascales. Entonces, la mejor nuestra está por debajo de la menor calidad que hay en Europa, así que estamos bastante alejados. Esto se debe también, digamos, a los procesos y a la industrialización que tienen allá, ¿no? Así que esto genera que no esté tan desarrollado, que no sea tan usual construir en madera. O sea, no es competitivo por ahora, ¿no? Fíjense que nuestro reglamento se aprobó en 2016, así que es muy reciente. Siguiendo con los valores de diseño, tenemos el suplemento 2, que es madera para la madera laminada encolada, según sea la especie, según sea la clase de resistente. Digamos, cada una de estas láminas hay que ver con qué madera está hecha y qué clase resistente es. Entonces, de esta forma obtenemos las distintas propiedades. Y aclara que para el caso de la densidad, obviamente va a ser la misma que la que vimos en el suplemento 1. Y si se quisiera mezclar distintas especies, pino con álamo, hay que recurrir a la IRAM 9660 para poder obtener las distintas propiedades. En cuanto al suplemento 3, tenemos los valores para la sección circular, que tiene la particularidad de que solamente aplica para eucaliptos y en estado verde, digamos, no se genera un proceso de secado. Que sea solamente el eucalipto se debe, como vemos en esta imagen, a la correcta o la verticalidad, digamos, está casi perfecta, entonces para postes se usa el eucalipto. Estas son las propiedades que tienen que cumplir con requisitos de calidad que acá no los puse, pero son algunos defectos y distintos puntos que se deben analizar para poder utilizar los valores de esta tabla. En cuanto a los factores de ajuste, que les decía que son los que afectan a estos valores de diseño de referencia, vamos a ver que hay factores que afectan a todos los esfuerzos, como que son el C sub D, factor de duración de las cargas, factor de condición de servicio, factor de temperatura. Después hay factores que están ligados únicamente a los esfuerzos, entonces tenemos el factor de estabilidad lateral que aplica para la flexión, y también el factor de distribución lateral de cargas. Y para el caso de la compresión vamos a utilizar el factor de estabilidad del miembro comprimido, que vendría a ser como el factor de pandeo, como vemos en metálica. Y los factores que dependen del elemento, tenemos el factor de tamaño para madera cerrada, o el factor de volumen para madera laminada, y el factor de curvatura, que está únicamente para las maderas laminadas. Al principio de cada sección, según sea el elemento que se va a analizar, el reglamento nos da igualmente esta tabla, donde nos indica qué factor de ajuste debemos aplicar.
Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la tensión de la resistencia de flexión ajustada, hay que agarrar la resistencia de flexión, digamos, el valor de referencia del suplemento, y hay que multiplicarlo por el factor de duración de la carga, de las condiciones de servicio, temperatura, estabilidad lateral, el factor de forma y el C sub R, me faltó, no, está bien, factor de distribución lateral de cargas. Vemos que el factor de pandeo solamente aplica para la resistencia de compresión, y así siguiendo, ¿no? Digamos, en esta tabla podemos ver, según qué resistencia queremos analizar de nuestro elemento, qué factor debemos calcular. Lo mismo para el caso de madera laminada encolada. Vemos que se agrega el factor de volumen y el de curvatura. Y en el caso de miembros estructurales, los postes, son menos los factores que se utilizan. En cuanto al cálculo, vamos a ver, tenemos el factor de duración de las cargas, que va a depender, según sea el tipo de carga y el tiempo de duración. Por ejemplo, el peso propio es una carga permanente, el factor de duración se lo va a aplicar con un 0,9, pero por ejemplo, para una sobrecarga de uso tenemos que aplica, prácticamente se podría considerar que igualmente es permanente, pero 10 años, el factor de duración es 1, y por ejemplo, para una carga de viento que dura muy poco, el factor de duración es 1,6. Esto recuerden que aplica directamente sobre la resistencia, entonces se podría decir que frente al viento la resistencia se aumenta un 60%. Y otro punto a analizar es que cuando se está realizando la combinación de cargas, digamos, para tener en cuenta la simultaneidad, se debe utilizar el factor, digamos, el C sub D correspondiente a la carga de menor duración que se genera en esa combinación, como dice acá. En cuanto al factor de condición de servicio, vemos que la condición que se busca es una humedad promedio del 16%, pero en ese caso el C sub M vale 1. Ahora, si por alguna razón, por ejemplo, que se utiliza la madera en estado verde, o la condición de servicio aumenta el contenido de humedad, o se encuentra en espacios húmedos, o la madera se encuentra en la intemperie, en esos casos se deben utilizar los valores de C sub M que se indican en esta tabla. Por ejemplo, para la resistencia a flexión se debe disminuir un 15%. En cuanto al factor de temperatura, tenemos que si la temperatura es menor a 40 grados, el coeficiente vale 1, pero donde la temperatura empieza a aumentar, tenemos distintos valores que afectan distintos según sea la resistencia que se está analizando. Luego tenemos el factor de estabilidad lateral, que da una idea es el control contra el pandeo lateral que pueda generarse sobre una viga. Y vemos que en este caso van a influir las dimensiones. Por ejemplo, si la altura es menor que el ancho, o sea, una sección cuadrada, el coeficiente vale 1. Si se encuentra entre 1 y 2, también. Pero en estos casos se deben disponer arrastramientos para prevenir la rotación. Si alguno de estos requisitos no se cumplen, se debe calcular el factor con esta fórmula que tenemos acá,
que va a depender de la relación de esbeltez lateral de la viga, donde D es la altura del elemento, B es el ancho, y L es la longitud efectiva del pandeo lateral, que este valor va a depender de cómo es la viga que se está analizando, si es las condiciones de apoyo, digamos, si es una viga voladiza o una viga simplemente apoyada, y cómo es el tipo de carga, si es distribuida, si es puntual. En base a esta tabla obtenemos el L sub B, la longitud efectiva. Podemos calcular la relación de esbeltez, y con esta relación empezar a calcular los distintos términos que tenemos en la ecuación. Acá vemos que utiliza donde aparece la tensión de flexión al tener el asterisco, significa que es la tensión de diseño de referencia multiplicada por todos los factores, digamos, que estamos calculando, excepto por el C sub L, que es el que justamente queremos averiguar. Y en el caso del módulo de elasticidad, vemos que tiene un prima, es decir, que es el módulo de elasticidad ajustado por los factores que les corresponden. Luego tenemos el factor C sub R, que es el factor de distribución lateral de las cargas, que tiene en cuenta, digamos, por ejemplo, si estamos analizando este entrepiso que tenemos estas vigas, tiene en cuenta la ayuda para considerar si están trabajando de forma solidaria o estas vigas trabajan todas de forma independiente. Es decir, si el entrepiso genera una rigidez en el plano horizontal, se puede considerar que la resistencia se va a aumentar en un 10%. Ahora, donde no se generen estas condiciones, C sub R vale 1, obviamente. En cuanto al factor de pandeo que les decía, factor de estabilidad del miembro comprimido, la ecuación que se debe utilizar para calcular su valor es esta que vemos aquí, donde F sub C es la tensión de diseño ajustada por todos los valores excepto C sub P. Tenemos este coeficiente que va a depender de LE, que es la longitud efectiva, ahora vamos a ver, y el tamaño, la altura de la escuadría, de la sección. Y vemos que la forma de obtener la longitud efectiva es similar a lo que vimos para el caso de columnas metálicas, que tienen en cuenta según se está analizando en un eje o en el otro eje, digamos, es la esbeltez global, y las condiciones de apoyo. Entonces, según sea empotrado, tenemos un K05, o articulado, si es toda la luz o es la mitad por tener un arrastramiento intermedio, digamos, funciona de forma similar. Aunque lo que sí es distinto es que el límite para la esbeltez global es 50, a diferencia de lo que teníamos en metálicas, que era 200. Está más contenido. Luego tenemos el factor de tamaño, que como habíamos dicho, aplica solamente para madera cerrada, que lo que considera es, digamos, para relacionar el tamaño de la probeta con la que se generó el ensayo para obtener los valores de diseño de las tablas, acercarlo a lo que es nuestra sección real, digamos. 150 es la altura de la probeta con la que se realizan los ensayos, D es la altura de nuestra sección, y no tiene que superar 1,3. En el caso de la madera laminada encolada, hemos visto que tiene los coeficientes de volumen y de curvatura. El coeficiente de volumen es la misma consideración que vimos para la madera cerrada, digamos, para comparar con la probeta con la que se genera el ensayo, pero tiene en cuenta, además de la altura, también el ancho. Como vemos acá, la probeta con la que se generan tiene
60 por 150 de ancho por 600 de alto. Por eso es que es de volumen, digamos. En este caso entran en juego las dos dimensiones. Y el factor de curvatura que aplica solamente si se está analizando una viga de eje curvo, ¿no? Entonces, como para cerrar, yo creo que hoy cortaría acá. Repasando, tenemos que la verificación de resistencia, vimos que son las solicitaciones máximas, tienen que ser menor o igual que lo que vimos recién, los factores de ajuste, que vimos cada uno de ellos, y la tensión de diseño de referencia que sale de las tablas que están en los suplementos del reglamento. ¿Tienen alguna duda? No. No, profe, ninguna. Lo que quieran ver, yo esto se lo subo, cualquier cosa lo repasan y lo vemos. Yo sé que son muchas tablas y muchos parámetros, así que mírenlo tranquilos. El lunes avanzamos a partir de acá, que más o menos me lleva el mismo tiempo.